Bueno, creo que la evaluación es bastante positiva, no solo por haber conseguido el ascenso, sino porque creo que hemos empezado de menos a más. Es verdad que nos costó encajar todas las piezas, ya que éramos un club nuevo, tanto de jugadoras y técnicos, y eso nos hizo tener dificultades. Por ejemplo, empezamos perdiendo el primer partido en casa, las sensaciones a la hora de jugar no eran buenas, pero bueno, mientras que transcurría la temporada hemos ido encajando todas las piezas, entendiendo lo que el entrenador nos pedía, y creo que eso se ha visto en los resultados de los partidos y en el juego sobre todo, y que hemos ido evolucionando progresivamente. Y de cara al año que viene, la verdad que pues sabemos que es un reto bastante difícil, además por el tema coronavirus que ha habido, pues este año va a haber 4 descensos y eso será otro reto más, y tendremos que intentar superarlo. No es lo mismo que si bajan 2 a que bajen 4. Al final somos un equipo nuevo que tenemos poca experiencia ahí en primera, pero bueno, creo que tendremos o haremos una plantilla de calidad para dar bastante guerra y mostrar que no hemos subido para pasar el tiempo, sino que para poner las cosas complicadas y también pues al final disfrutar de esta experiencia que hemos conseguido durante toda esta temporada. Pues los entrenamientos han sido un poco extraños, ¿no? Acostumbrados a entrenar en el campo con el balón, todas juntas, que al final es lo bonito del fútbol, ¿no? Cuando entrenas con todo el equipo. Pues ha sido raro porque al final entrábamos delante de una pantalla, el preparador físico, el redactador nos hacían los ejercicios y les teníamos que copiar. Al final metían ejercicios de HIIT o de fuerza y nosotras pues en nuestro cuarto, en el sitio que tuviésemos espacio, pues les copiábamos. Ha sido un poco extraño porque, como decía, nunca hemos entrenado delante de una pantalla y más en tu cuarto, y la pena pues el no estar con tus compañeras, pero bueno, al final era una manera de estar todos juntos y que estos entrenamientos sean mucho más amenos. Pues al final el cambio es grande, ¿no? Ya con solo salir un poco, yo creo ya no por el tema de deporte, sino de ver a tus amigas o cualquier cosa ya es de agradecer. Y bueno, el hecho de poder hacer deporte a la calle, correr, ya es como que llega un momento que también te saturas o estás cansada de hacer delante de la pantalla los ejercicios y agradeces el poder salir un poco, estirar las piernas, ir al monte a andar, y la verdad que se agradece muchísimo. Pues mira, toqué cuando estaba en casa, cuando todavía no podíamos salir, que tenemos como un patio pequeño, y pues ahí para quitar un poco la morriña del balón, pues jugaba con Aita, fútbol, tenis o así, pero bueno, tampoco te creas que lo he tocado mucho. O sea que yo creo que cuando me toque volver no sé, no sabré lo que es.